Las tormentas solares representan uno de los fenómenos naturales más poderosos y potencialmente peligrosos que pueden afectar a la Tierra. Imaginaros un mundo sin electricidad durante días, meses o años. En caso de que ocurriera un posible apagón mundial, afectaría el suministro de electricidad, provocaría una caída de Internet y afectaría a prácticamente la totalidad de las actividades como las comunicaciones, la seguridad pública, los hospitales, la climatización, el tráfico o el abastecimiento de agua y alimentos, entre muchos otros. Estas tormentas se desencadenan por erupciones en la superficie del Sol, donde se liberan enormes cantidades de energía en forma de partículas cargadas y radiación electromagnética. Aunque la Tierra cuenta con una capa protectora de magnetosfera y atmósfera, las tormentas solares pueden tener consecuencias potencialmente devastadoras para nuestra sociedad tecnológicamente dependiente. Existen 3 categorías de llamaradas solares. Las llamaradas de clase X son grandes, son eventos de gran magnitud que pueden desatar apagones en las ondas de radio en todo el planeta. Las llamaradas de clase M son de tamaño mediano y pueden generalmente causar ligeros apagones en el radio que afectan las regiones polares de la Tierra, y las llamaradas de clase C pequeñas y de consecuencias poco notorias aquí en la Tierra. El Sol, esa gigantesca esfera de plasma incandescente que gobierna nuestro sistema solar, sigue un ciclo de actividad conocido como ciclo solar. Este fenómeno tiene un impacto significativo en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la tecnología hasta el clima espacial. Recientemente los científicos solares estadounidenses han sacudido el campo de la astrofísica con una predicción revisada para el ciclo solar actual, y han sugerido que el próximo máximo solar no solo llegará antes de lo previsto, sino que también será mucho más explosivo de lo que se anticipó inicialmente. El ciclo solar, una de las maravillas cósmicas que ha intrigado a la humanidad durante siglos, está en constante cambio y evolución. En los últimos años, los científicos solares han estado monitoreando cuidadosamente el ciclo solar actual y han publicado una predicción revisada, que plantea un escenario potencialmente impactante. El próximo máximo solar llegará antes de lo previsto y será más explosivo de lo que inicialmente habían pronosticado. Para comprender completamente la importancia de esta predicción revisada, primero debemos adentrarnos en el mundo del ciclo solar y su influencia en nuestra vida en la Tierra. El ciclo solar, que dura aproximadamente 11 años, es un proceso natural que involucra cambios en la actividad solar, como el número de manchas solares y erupciones solares. Estos eventos pueden tener un impacto significativo en nuestra tecnología, clima espacial y sistemas de comunicación. La predicción inicial para el ciclo solar actual sugeriría que el máximo solar se produciría en algún momento entre 2025 y 2026. Sin embargo, la reciente revisión realizada por los científicos solares plantea un escenario diferente. Según su análisis, es más probable que el ciclo solar actual alcance su punto máximo de actividad entre enero y octubre de 2024. Esta anticipación de un máximo solar más temprano ha llamado la atención de la comunidad científica y de quienes se preocupan por las implicaciones de este fenómeno en nuestras vidas. El hecho de que el próximo máximo solar llegue antes de lo previsto plantea diversos desafíos. En primer lugar, la actividad solar intensificada podría resultar en un aumento de las tormentas solares. Por lo tanto, la anticipación de un máximo solar más temprano agrega un elemento de urgencia para estar preparados para mitigar los posibles efectos adversos de las tormentas solares. La NASA y otras agencias espaciales de todo el mundo desempeñan un papel fundamental en el estudio del Sol y en la predicción de su actividad. A continuación, exploraremos las diversas repercusiones que una tormenta solar puede tener en nuestro planeta. Alteración de la atmósfera. Durante una tormenta solar, el Sol emite partículas cargadas que impactan la atmósfera terrestre. Esto resulta en una mayor ionización en la ionosfera, una capa de la atmósfera que juega un papel crucial en la propagación de señales de radio y comunicaciones por satélite, lo que puede dar lugar a perturbaciones en las comunicaciones de largo alcance. Los sistemas de navegación por GPS también pueden experimentar interferencias, lo que puede afectar la precisión de la ubicación y la navegación. Auroras intensificadas. Una de las consecuencias visibles y hermosas de las tormentas solares son las auroras,
que se manifiestan como luces brillantes en el cielo en regiones cercanas a los polos magnéticos de la Tierra. Durante las tormentas solares, la actividad de las auroras aumenta significativamente y puede ser visible en latitudes más bajas de lo normal. Esto significa que las personas que viven en regiones más alejadas de los polos tienen la oportunidad de presenciar estas impresionantes exhibiciones de luz. Peligro para astronautas y vuelos espaciales. Los astronautas que se encuentran en órbita o realizando misiones espaciales pueden estar expuestos a niveles más altos de radiación durante una tormenta solar. Los operadores de satélites deben tomar medidas de protección, y en algunos casos, pueden requerir maniobras de corrección de órbita o incluso la desactivación temporal de satélites para evitar daños graves. Impacto en las redes eléctricas. Las tormentas solares pueden inducir corrientes eléctricas en sistemas de transmisión eléctrica en la Tierra. Esto puede provocar problemas en las redes eléctricas y, en casos extremos, causar apagones. La protección de transformadores y equipos eléctricos es crucial durante las tormentas solares, ya que los daños a estos componentes pueden resultar en interrupciones de larga duración en el suministro de energía. Radiación peligrosa. La radiación espacial aumentada durante una tormenta solar puede representar un peligro tanto para astronautas en el espacio como para aquellos que trabajan en altitudes elevadas en la Tierra, como pilotos de vuelos de larga distancia. Perturbaciones en sistemas de comunicación. Además de afectar las comunicaciones por radio y satélite, las tormentas solares también pueden generar interferencias en las redes de comunicaciones terrestres, como las redes de telefonía móvil y de transmisión de datos. Oportunidades para la investigación científica. A pesar de los desafíos que plantean las tormentas solares, también ofrecen oportunidades únicas para la investigación científica. Los científicos pueden estudiar las interacciones entre el Sol y la Tierra durante estos eventos para mejorar la comprensión de las tormentas solares y perfeccionar la capacidad de predecirlas. Esto es fundamental para proteger infraestructuras críticas y sistemas tecnológicos en un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, porque si esto llegara a ocurrir, podría desencadenar el apocalipsis en nuestra sociedad. Pero a pesar de todo, se sabe que volverá a pasar, pero, ¿cuándo pasará? Sigue siendo un gran enigma. Déjame un comentario. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo enigma.